Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Dando el Salto. Somos Sol, Mati, y hoy estamos en un nuevo destino, en un nuevo lugar increíble. Estamos en la ciudad de Ámsterdam. Hace mucho tiempo soñábamos con conocer este lugar, así que acompáñenos en este recorrido. Pellizcame, Sol, estoy soñando, estamos en Ámsterdam, en este lugar tan lindo. Estamos en Ámsterdam, llegamos hoy a la mañana, viajamos toda la noche desde Berlín, dormimos en el colectivo como pudimos. Sí. Dejamos nuestras valijas, nuestras mochilas en un lugar donde te las guardan. Así livianitos salimos a caminar por la ciudad, que la verdad se conoce así, caminando. Hay que andar con 4000 ojos porque las bicicletas es el medio de transporte más utilizado acá y tienen prioridad, así que por ahí escuchás los bocinazos, las campanitas, porque uno por ahí se distrae mirando algo y te pasan finito las bicis, así que hay que estar muy atento. Sí, porque las veredas son muy angostas, como hay tanta gente, la gente camina por la calle, a veces querés cruzar y de repente tú ¿Cómo ahora? te pasa una bicicleta por al lado de las chapas, van más rápido que los autos. Sí, así que antes de cruzar hay que mirar bien. Hay alrededor de 850.000 bicicletas en todo Ámsterdam y cada año se sacan del fondo de los canales 14.000 bicicletas que se caen, que la gente tira. Y acá hay una, miren cómo está. En Ámsterdam los barcos no sirven solamente para trasladarse a través de los canales, sino que también existen alrededor de 2.500 casas flotantes, que oficialmente son casas que están sobre el agua. Sobre este canal se pueden ver que hay muchísimas casas flotantes. Recién pasábamos por el costado y tienen su numerito. Sol se saca foto con todas las bicis que ve. Hay 3,5 millones de bicis más o menos en Ámsterdam. Se va a sacar foto con todas las bicicletas que encuentra. No con todas las bicis, solo con las que están bien decoradas. Ok, mejor porque si no... Llegamos justo después del fin de semana del Día del Rey, que es una gran fiesta donde se festeja el cumpleaños del rey Guillermo. Y la ciudad está hecha literalmente una mugre. Está llena de basura por todos lados, botellas, de todo puede encontrarte en la calle. Así que bastante feo el aspecto. Esperamos que en estos días, mientras estamos acá, se limpie y se vea más bonita, ¿no? Sí. Para el Día del Rey la gente se viste de color naranja, decoran toda la ciudad con color naranja y hay fiesta, música, cerveza de sobra seguramente y descontrol porque Ámsterdam es una ciudad que se caracteriza por la joda, por la fiesta y por beber muchísimo alcohol. Íbamos a planificar bien esa fecha, pero yo creo que mejor no vinimos porque va a ser un caos. Estamos afuera de la casa de Ana Frank. Esta no fue su casa en realidad, ella creció en otro lugar. Pero acá vivió casi 2 años escondida con su familia y otras personas a causa de la persecución nazi. Ella era judía, tenía solamente 13 años y se escondieron hasta que los descubrieron y falleció en el campo de concentración. Hace unos años atrás tuve la oportunidad de leer el diario de Ana. Ella, mientras estuvo acá, se desahogaba, descargaba sus penas, sus tristezas y todo lo que le estaba sucediendo a través de el lápiz y papel. Y quería ser escritora y terminó siéndolo con solamente 13 años. Comenzó a escribir el libro que iba a girar el mundo, iba a estar en tantos idiomas traducido y reflejaba un poco lo que sintieron las personas al estar atrapadas en ese lugar. Y el relato de una niña adolescente, ¿no? que cuenta situaciones que tuvo que vivir, cómo tenía que cuidarse de no hacer el mínimo ruido porque podían descubrirlo, y así estuvieron, imagínense, casi 2 años. La verdad es una historia muy impactante que muestra un poco, bueno, lo que venimos entendiendo de todo lo que tuvo que transitar la comunidad judía y no fue nada fácil seguramente. Así que se puede entrar adentro y ver cómo ellos estuvieron escondidos, cómo era la distribución de la casa donde estaban. Sale 16 euros la entrada, pero hay que reservar por la página oficial mínimo con 6 semanas de anticipación. La mayoría de las casas de Ámsterdam tienen una inclinación hacia adelante que es muy notable. Si uno se pone así de perfil
y ve los frentes de las casas, todas tienen una inclinación bastante considerable. Esto no es un accidente, sino que es a propósito. Lo hacían para que cuando subían las cosas en una mudanza a través de las rondanas que están arriba, las cosas no peguen contra la pared. Qué loco, ¿no? Vamos a cruzar en ferry de forma gratuita al antiguo astillero para ver qué nos encontramos allá. Los ferries acá para peatones son gratis. La línea para cruzar gratuitamente el canal es la F4, saliendo desde La que te lleva al astillero. La que te lleva al astillero, y hay un barrio ahí muy artístico que ahora vamos a descubrir. Así que bueno. We step onto the golden shore. With salty breeze we craved for more. The sunlight swayed where shadows flowed. Bienvenidos a Amsterdam North. Ahora nos encontramos dentro del astillero NDSM. Llegó a ser uno de los astilleros más grandes de Europa. En la década del 80 cerró, pero después un grupo de artistas pudieron recuperar este lugar y hoy se convirtió en una sala de arte gigante que tiene más de 20.000 metros cuadrados. Diferentes artistas tienen su taller acá, hacen exposiciones, hay música, hay muestras permanentes. Es un lugar increíble que tiene un ambiente único porque conserva todo lo rústico, todo el metal, todos los cables de lo que fue el astillero en su momento. ¿Sí? ¿Quién es? Buen día, ¿cómo le va? Buen día. Qué bonita su casita. Es chiquitita, pero muy cómoda y muy bonita. Mire, pase. Acá tenemos una cama doble, un espacio para guardar cosas, una mesa, dos sillitas y calefacción, ventanitas. Qué bueno, y una buena vista. ¿Y Qué linda quieren que haga vista. la prueba del colchón? A ver, ¿podés hacer la prueba del colchón? Ya la probé anoche y estaba muy cómodo. 1, 2, 3. Está cómodo. ¿Está cómodo? Buenos días, amigos. Buen día, familia, ¿cómo están? Nosotros es un nuevo día por Ámsterdam. Ayer llegamos acá al hospedaje y nos pegamos una dormida monumental, veníamos detonados. Sí, la verdad que sí. Y el lugar está tan lindo que te da para relajarte, porque estamos re cerquita de una laguna con los animalitos del verde. Es una isla, literal. Estamos en una isla. Que re lindo, re lejos de Ámsterdam, pero estamos disfrutando igual un poco la tranquilidad. Sí, viene bien, hace bien. Es un lugar muy lindo, muy bien equipado, tiene un ambiente, una onda re buena, es gigante. Sí, re familiar, se escucha ruido, no hay gente que te pone música, así que te puedes relajar y disfrutar. Sí, tiene espacio para campers, espacio para carpas, si quieren venir con carpa. Tiene estos mini, ¿cómo le llamaríamos? Estas mini casitas que está lleno, no sé cuántas serán más de 100 para mí. No podemos pedir más. Y hoy vamos a agarrar el tren y vamos a dirigirnos a Keukenhof, donde vamos a alquilar una bici y recorrer los hermosos campos de tulipanes que son tan famosos. ¿Nos acompañan? Vamos. Vámonos. Después de tomar un metro, un bus, llegamos a Lice, un pueblo que está rodeado de campos de tulipanes. Se ve hermoso desde el colectivo, ya veíamos los campos todos coloridos, parece un arco iris, pero ahora vamos a alquilar una bicicleta para poder recorrer bien cerquita de los campos de tulipanes. Así que acompáñennos, por favor. Dos bicicletas. Dos bicicletas, sí. Bueno, acá estamos en Keukenhof. Es
uno de los parques, jardines más hermosos, dicen, del mundo. Lo único que es bastante caro, por no decir re caro. Te cobran 37 euros la entrada por persona, Sí. más 17 euros que te fajan del colectivo hasta llegar acá, aunque bueno, no es cerca, pero yo creo que un transporte público sale menos. Sí, después de tomar el tram, el metro, nos tomamos este colectivo que sale 17 euros por persona y te deja justo al lado de la entrada al parque de Kauken. Pero para ver los campos propiamente, los campos de tulipanes donde están todos plantados así en cantidad, lo mejor es alquilar una bici y salir a recorrer por el costado de los campos, que está todo muy bien organizado. Hay bicisendas. Hay sí, bicisendas que son súper copadas. Sí, miren toda la gente, viene mucha gente acá. Y el día está hermoso, está re lindo el día. Corre una brisa fresca. Obviamente ya se ven los tulipanes, pero lo lindo es verlo así en cantidades. Bueno, vamos a ver qué nos encontramos. Ojalá que nos dejen entrar a los campos, porque son personas que tienen sus plantaciones y que, bueno, algunos te puedes entrar, según lo que estuvimos leyendo. Vamos Sí, a yo recién comprobar. lo que venía mirando en el cole es que había mucha gente caminando entre los campos, así que... ¿Ah, sí? Sí, hermoso, hermoso. Bueno, sale 11 euros por persona la bicicleta para usarla 3 horas. We're driving fast with no plan. Mountains touch the sky like hands. Sun's on our skin, full of glow. Got nowhere else we need to go. Laughter fills the evening air. Wind's in our hair, we just don't care. Maps in the back, we won't look. This life's a story, open book. On the open road, we're free. Every mile's a memory. Beautiful scenes passing by. Living life like we can fly. Stars above and dreams below. We make our path, we build, we grow. Music loud, hearts beating time. We found our rhythm, feeling fine. Bonfire nights on sandy shores. Estamos haciendo un recorrido en la bici que nos va a llevar más o menos 2 horas. Es el verde y te dan un mapita, vos puedes elegir el camino violeta, verde, azul o rojo. El rojo es el más largo, de 25 kilómetros, el verde de 15, el violeta de 10 y el otro de 5, que es dentro del jardín Kauken. Venimos viendo tulipanes, sí, pero la verdad estamos en, ¿qué día hoy? 29 de abril y hay varios que ya están cortados, así que se pueden ver todavía. Bueno, sigamos el camino, capaz que encontramos otros más. Estas son nuestras bicis, un anaranjado bien holandés. Vamos. Hay un aroma en el aire riquísimo de las flores que hay Mirá, alrededor. Amor, ¿Qué? vení. Encontramos una entrada de un campo que voluntariamente está abierto al público. Respetando las reglas que te dice ahí el dueño, se puede entrar. Así que vamos a ver si hay... Vamos a entrar. ¿Lo ves? ¿Son colibrí? Sí. Cada primavera los campos de tulipanes cerca de Ámsterdam se convierten en un verdadero espectáculo. A solo 40 kilómetros de la ciudad, la región de Bollenstreek alberga más de 7 millones de tulipanes que florecen entre finales de marzo y mediados de mayo, alcanzando su punto máximo en abril. Estos campos no solo son un deleite visual, sino también parte de la historia neerlandesa. En el siglo XVII, los tulipanes llegaron a valer más que una casa, marcando el inicio de la llamada tulipomanía. Hoy, siguen siendo un símbolo del país y atraen a miles de viajeros de todo el mundo. Parada técnica, gente. Hace un hambre tremenda, así que esta ensalada se va a poner fea si no la comemos. Y miren con qué paisaje vamos a comer. Qué hermoso. De este lado tulipanes y de este lado un canal. Donde hermoso. pasan lanchitas cada tanto. Está ¿Cómo estuvo la comida, amor? rica. Una ensalada bien buena. Bien buena. Nos robaron, jaja. Jaja, sí. Para no decir otra cosa.
Algunas cosas en el camping de comida. Menos mal que la ensalada no. Ojalá que les caiga mal todo lo que se robaron. Dejamos en la heladera en una bolsa y se ve que unos pibes hambrientos, chorritos, anoche sacaron un jugo, unas cosas. Y más. Pero bueno, cosas que pasan cuando uno viaja, hay de todo. Pero hay más cosas lindas que otras. Miren esto. Creo de los mejores lugares donde hemos comido, ¿eh? Qué almuerzo. Viene cerecito con aroma a flor. Riquísimo. Ya entregamos las bicis, hicimos la vuelta. Lindo, lindo. ¿Qué pasa, Solcito? Te veo dubitativa. Yo quería seguir recorriendo. Quería seguir recorriendo, pero quedan 15 minutos, son y media ya. Sí. Miren la cantidad de bicis que hay acá. No, es increíble cómo usan las bicicletas acá en Ámsterdam. Es el principal medio de transporte. Está re fuerte el sol. Estamos volviendo ya en el colectivo que nos lleva hasta Ámsterdam. Sinceramente me quedé con ganas de ver más tulipanes y entonces Sí. por eso me siento así como frustrada. Como que quería seguir recorriendo a ver si podía ver más. Pero bueno, para la próxima. Sí, será en el próximo viaje. Ahora vamos a volver, nos tomamos el cole los dos, después el tram y después el metro. Vamos a descansar y en la noche vamos a ver Ámsterdam, cómo se ve Con luces. con las luces de la noche. Para usar el transporte público, pueden hacerlo usando su tarjeta de crédito o débito, porque todos los colectivos, los buses y tram y metro tienen contactless. Solo apoyando tu tarjeta en el aparatito ya inicia a cubrir el precio del ticket, y cuando te vas a bajar del tram o del bus tenés que volver a timbrar, no te olvides de eso, para que te cobre el monto justo de tu recorrido. En el caso del metro, cuando salís de la estación también pasás de nuevo con la misma tarjeta que pagaste, y si no, puedes comprar también el ticket en papel en las maquinitas. Nosotros tenemos en el celular las tarjetas y ahora timbro para salir. Llegamos. Llegamos los pibes chorros. Nuestro camping está justamente acá, en esta islita. Miren qué bueno esto, es una tontería, pero ayuda un montón a las personas que andan en bici, que son muchísimas acá. Hay como un perfil donde se pone la bici, entonces vos vas por las escaleras caminando y ahí como va la chica, puede Mucho bajar más con su cómodo. bici. Y este es el camping Zeeburg, Ámsterdam. El hospedaje en Ámsterdam es muy caro. Les recomendamos que saquen con tiempo, reserven con tiempo para hospedarse, y después que traten de hacerlo después de tener esta experiencia acá, de una zona más céntrica, donde se muevan más cerca del centro, de los lugares más conocidos. ¿Por qué? Porque después si no van a terminar gastando la diferencia en pasajes, en bus, en metro o en colectivo. Así que lo mejor de todo es que lo puedan hacer si se hospedan cerquita del centro. Y ya tenemos a Máxima. ¿Y cómo se llama el esposo? Guillermo. O sea, el esposo del rey, ¿no? El rey y la reina argentina. ¿Están en Bariloche en este momento? ¿En su casa? Es impresionante el olor a que hay en Ámsterdam. Pasamos por los coffee shop, que le llaman, y pasás por las puertas. Es más, ahora en este momento, ¿sentís? Pero muy fuerte, ¿eh? Muy fuerte se siente. Y los coffee shop no es para tomar café. Le llaman coffee shop y adentro te venden brownies de todo. ¿Se acuerdan que les contábamos cuando llegamos que estaba todo sucio por la fiesta del rey, por el cumple del rey? Bueno, resulta que ahora está todo bastante limpio. Está atardeciendo, amor, ¿no? Y se ve re lindo. Y las familias salen a caminar más para ese barrio, el barrio Jordan, algo así. Porque si te vas para el otro lado de Ámsterdam, bueno, acá hay un parque, se ve que hay niños jugando. Si te vas para el otro lado, estás en problemas básicamente porque hay mucha... Está la zona roja. Sí, el barrio rojo, pero es acá en el centro, o sea, vos, no sé, te perdés en unas calles y de repente, ópale. Vale, ¿qué pasó, señora? Sí. Póngase algo. Tremendo. Bueno, esta callecita y las que están para esa dirección son aptas para niños y niñas, para que nadie entre fumando. Claro. Miren esa casa, aparte de estar inclinada para adelante, está como descuadrada, o sea, las ventanas. La casa. Parece que la diseñó un niño de 4 años.
Ámsterdam, conocida como la Venecia del Norte, cuenta con más de 100 kilómetros de canales y más de 1.500 puentes. Su cinturón de canales, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, comenzó a construirse en el siglo XVII. Cada día más de 3.000 barcos recorren sus aguas, llevando vida a cada rincón de esta ciudad única. Estamos ya de noche, se hizo de noche. No saben qué linda Ámsterdam de noche iluminada. Encontramos un spot tremendo, pero bueno, no todo es color de rosas. Acá mi compañero les va a proseguir la historia. Nos pasó algo casi trágico y literal. Fuimos a comer, buscamos lugar para comer y estaba difícil de encontrar. Hasta que encontramos uno que vendía comida italiana, así que bueno, yo me pedí una pasta, Sol se pidió una pizza. Y cuando me estaba terminando mi plato de pasta, siento algo en la boca, me meto un bocado y siento algo en la boca. Y era un pedazo de virulana, de metal, literal, largo. Que usan a veces para lavar los platos, las ollas. Y estaba por tragarlo y lo sentí y me lo saqué de la boca y era largo así. Y si eso me lo hubiera tragado... Te rompe todo adentro. Sí, me abre adentro seguramente. O no sé, la panza, el intestino, algo de eso. Y la cosa es que, obviamente que la culpa no la tenía el muchacho, no la tenía el mozo. Fue a hablar con el cocinero y le dijo que cada vez que hace pasta limpian evidentemente el colador con eso para sacarle todo. Pero bueno, no importa, no es la excusa porque es muy peligroso. Cualquier otra persona se hubiera ido sin pagar, nosotros no nos fuimos sin pagar. Pero le dije, yo el plato de fideo no te lo pago. Y bueno, obviamente llamó al encargado, le dijo que sí, lo respetó y nada. Sí. Pero bueno, el chico estaba re nervioso, no era la culpa de él y su jefe o encargado no estaba ahí en el restaurante. Pero bien, si uno hace con respeto eso, pide, ¿no? Sí. O sea, te tienen que entender. No puede ser, nosotros estamos viajando, imagínense si a Mati le entra eso en la panza. Es peligroso. Se nos termina el viaje o no sé, te queda internado, no sé qué pasaría. Ojalá que no, Dios quiera, no le pase a nadie, pero no usen esas cosas de virulana. Yo siempre a mi mamá se las tiro cuando estoy en su casa porque sin querer pueden quedar pedazos y si te llegas a tragar uno de esos te rompe el medio. Así que sí, tampoco yo tenía ganas de pelear, la verdad. Y no fuimos como también mal porque yo no terminé de comer después, yo ni hambre me dio, o sea... Sí. Cosas que pasan en vicisitudes. Hoy ha tenido de todo este día, la verdad. Hemos tenido de todo. Así están las cosas, país. Llegó la noche por acá, ahora vamos a ir a descansar. Mañana es el último día en Ámsterdam, en Holanda. Partimos hacia un nuevo destino. Así que nada, vamos a descansar, ver qué nos depara el día de mañana. Por lo pronto hasta acá llegamos por este día. Muy lindo, ¿no? Sí, lindo. A pesar de todo lo que pasó. Arre. Estamos re quemados y nos ven rojos. Sí. Y bueno, les dejamos acá abajo el lugar para que no vayan. Familia, amigos, nos vemos mañana. Chao. Bye, bye. Hola, ¿cómo están? Este es un nuevo día, tercer día acá en Ámsterdam. Acá estamos al lado del canal, disfrutando, tomando solcito. Hermosos los días que nos han tocado acá, la verdad. Ya nos estamos despidiendo de esta ciudad. Queríamos dejarles algunos consejos si quieren venir para acá. La verdad es un lugar que tienen que conocer en su viaje a Europa. Sí. Para nosotros es una ciudad con un choque cultural bastante grande, al menos para mí. Existe en todos lados lo que vivimos acá, pero es muy visible y entonces ese es el choque. No es solamente esto lo que les mostramos, no es solo lo que está en este video. Ámsterdam tiene muchos lugares más. Muchos museos, muchas ciudades alrededor para poder recorrer. Está Rotterdam, La Haya, que son lugares re lindos para ir. Nosotros solamente le dedicamos acá a Ámsterdam y a los alrededores para ir a ver los tulipanes, pero tiene de todo. Tiene de todo. Hay como más de 50 museos, no les quiero exagerar. Museos de todo, ustedes pueden elegir cuál visitar. Preferimos estar más tranquilos. Veníamos de varios días viajando así sin parar. Y disfrutar de acá, de los canales, igual es hermoso, de la ciudad, recorrer. Ayer la pasamos muy lindo viendo los tulipanes. Andando en bicicleta hicimos como ¿cuántos kilómetros? Ayer caminamos y entre bici y todo como 15 kilómetros, pero ya veníamos con un ritmo bastante... En bicicleta caminamos como
como 14. 14 más y la en bici. Como más de 20, seguro. Sí, sí. Y terminamos bien. Pero bueno, la forma de recorrer estas ciudades, y creo que Ámsterdam más que otras, es caminándola, perdiéndose entre las callecitas, los canales. Es hermoso, es muy bonito, muy pintoresco. Te dan ganas de sacar fotos en todos los frentes de las casitas porque se ven súper lindos, súper cuidados. Si quieren recorrer los museos, al menos como le hicimos el de Ana Frank, con tiempo, siempre Sí. la entrada, porque está sold out Sí. de acá a varias semanas. Para ver los tulipanes les recomendamos, por lo que vimos, mediados de abril máximo, como para ver todo lleno de tulipanes, porque ahora, sumado al que ya estamos casi finalizando la época, hay sequía, no ha llovido mucho, entonces eso tampoco contribuye a que se mantengan tanto tiempo. Después de este momento acá disfrutando de los canales, nos vamos al aeropuerto porque vamos a tomar un vuelo cortito, pero nos vamos a un nuevo lugar, a un nuevo país. No se pierdan los videos que vienen, vamos a seguir haciendo pet sitting. Gracias por seguirnos, gracias por ver nuestros videos, esperamos que les guste. Pueden dejar en los comentarios preguntas, consultas sobre Ámsterdam, lo que quieran saber, le vamos a responder a todos, gratis. Por ahora no estamos cobrando. Y no se olviden de suscribirse, darle me gusta, compartir. Y activar la campanita para que cuando subamos un video también puedan saberlo enseguida nomás. Chao familia. Chao amigos. Nos dirigimos a la ciudad donde nacieron los Beatles. Estamos dirigiéndonos a Liverpool. Estamos entrando al mítico The Cavern de Liverpool. Qué hermosa experiencia, bajamos adentro del Cavern Club. El edificio que tenemos detrás de nosotros era la sede de la empresa dueña del Titanic. Dale, y dale, dale al salto, dale.